1. Esto es Error de conexión. El día de hoy hablaremos acerca de que focos de calor en Australia están provocando incendios de magnitud enorme. También estaremos hablando sobre Ana Estrada, la cual ha abierto una puerta al debate sobre la eutanasia asistida o programada. Vamos a hablar de la empresa WEX, la cual se encargaba del intercambio de criptomonedas en Rusia y actualmente atraviesa un juicio millonario. También estaremos hablando como tema central de la venganza iraní que puede desencadenar la tercera guerra mundial. Este último hecho por el presidente Donald Trump que ha despertado las alertas internacionales. Esto y más hoy en Error de conexión. El ser humano en la actualidad está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina Error de conexión. Bienvenidos a la verdad sin filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf Y yo soy Maniac. y esto es Error de conexión. Empezando el 2020. Un nuevo año ha empezado y nosotros queremos desearles lo mejor y un año lleno de éxito para todos ustedes. Bueno, y queremos recordarles que cada uno de ustedes nos puede escuchar a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y Castbox. Y no se olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, Instagram, Twitter y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo también cada episodio semana a semana. No se pueden perder ninguno de nuestros episodios y si te has perdido alguno, busquen alguna de esas plataformas porque están todos los episodios ahí. Bueno, esta semana Bolivia se vio en el eje tras una investigación muy certera junto con medios españoles, la cual señalan que hay involucrados del partido Podemos de España, los cuales provocaron la intervención de agentes españoles en la Embajada de México en territorio boliviano. Durante los últimos días hemos visto que los medios españoles han estado dando repercusión y eco y una investigación profunda y certera dentro de sus propios asilados y las ventajas que tenían en Bolivia también el entonces embajador de España en Bolivia. Ellos han investigado y han dado certeza y fe de que realmente todo el operativo que se estaba planeando realizar en conjunto con la embajada mexicana en Bolivia realmente no salió bien. Y se está buscando encontrar quién ha sido de los principales autores. Se tiene en cuenta, y hay que tomar en cuenta que durante las últimas semanas se ha llegado a un acuerdo para el gobierno dentro de España entre dos partidos, y cual uno de ellos es Podemos, que tiene una postura ideológica socialista, la cual había estado muy ligada bajo el financiamiento del expresidente Evo Morales, lo que actualmente se podrían generar como vínculos entre el asilado político en la embajada mexicana, que es el señor Sacha Laurenti, el que estaba en segundo al mando dentro del gobierno de Morales en su momento, el cual se está especulando que dio una amenaza hacia el partido Podemos y hacia su principal representante, diciendo que si a él lo atrapaban o si no le daban la seguridad necesaria para salir del país, él iba a darle información sobre los vínculos que se tiene con el partido de Podemos. Una pequeña corrección, estamos hablando del exministro de gobierno Juan Ramón Quintana. Y bueno, tenemos que decir que el día 27 de diciembre, un personal de encapuchados que representaba aparte a personas que trabajaban dentro del gobierno español y de su embajada, que fueron trasladados justamente en autos con su logotipo, ingresaron en la Embajada de México, donde está asilado el exministro Juan Ramón Quintana.
tratando de trasladarlo y llevarlo fuera del país. Sin embargo, todas estas acciones fueron truncadas, ya que una cámara estática logró captar las imágenes al momento. Varios operativos policiales bolivianos se llevaron a cabo para impedir estas acciones de estas personerías españolas. También parte de lo resaltante en este operativo ha sido que justamente una televisora boliviana estuvo grabando en ese momento, lo que permitió identificar las placas matrículas del auto y también a las personas que intentaron cubrirse la cara, pero que posteriormente fueron identificadas gracias a su ingreso y sus pasaportes en el aeropuerto de la ciudad de La Paz. Todo esto ha servido para encontrar específicamente qué personas estaban ingresando, y estas están especializadas en lo que sería el rescate. Y gracias a toda esta información nos damos cuenta que realmente es un complot que actualmente está llevándose por parte del antiguo gobierno de Bolivia y sus benefactores actualmente y aliados de diferentes partes del mundo. También tenemos que notar que es bastante preocupante la situación que está vinculándose el socialismo en Europa, ya que el socialismo que está entrando en México es como un caballo de Troya que va a ingresar en la Unión Europea. Gracias a se pueden ver muchos cambios y altamente afectada la política en toda Europa, en este continente específicamente, ya que como conocemos el socialismo que tratan de implantar todas las mismas consignas que se dedican a proclamar esto como una de las banderas más altas, siempre han resultado ser bastante perjudiciales, específicamente para la economía de los diferentes países. Así que yo creo que personas que nos estén escuchando desde España, por favor tengan cuidado con este tipo de partidos. Ya hemos visto los resultados en Latinoamérica y están llegando a su país con la misma ideología, con las mismas bases, y yo creo que no van a dar un cambio realmente positivo. Bueno, lo dejamos en tu criterio. Si eres de España, por favor, danos tu opinión respecto a estos eventos que pasaron en nuestro país, Bolivia, y también la presencia como es el partido de Podemos en tu país. Vamos a cambiar y vamos a iniciar con el recorrido de las noticias de esta semana. Primeramente tenemos que hablar de los incendios masivos que está sufriendo el país de Australia. Y no solamente la parte central, sino prácticamente todo el subcontinente de Australia está en llamas. Estos incendios se produjeron esta semana en la costa del este, la del sur, donde vive gran parte de una población en las áreas de Sydney y Adelaida. Hasta el día de hoy se han contado 23 muertos y decenas de desaparecidos. Sin embargo, ya fueron destruidas 1.500 viviendas y las hectáreas siguen en el fuego. Primero tenemos que aclarar por qué están pasando esas situaciones. Australia vive una cierta temporada al año conocida como temporada de incendios, en la cual los focos de calor y la intensidad de los rayos solares son tan fuertes que provocan que la maleza y la hierba seca produzca fuego, se incendia a sí mismo y este provoque un gran estallido y se esparza por muchas partes. Sin embargo, este año es uno de los peores, ya que Australia estaba viviendo un fenómeno ecológico conocido como el dipolo del Océano Índico, el cual provoca que los vientos que vienen de este océano hagan que los bosques húmedos raramente se conviertan en secos, empiecen a secarse poco a poco. Los focos de calor causados a comienzos de esa temporada de incendios en Australia se esparcieron y no pudieron controlarse, sino avanzaron más porque los bosques húmedos actualmente se están secando. Bueno, y es realmente preocupante porque ya el fuego ha llegado a alcanzar casi los 20.000 kilómetros. Entonces todo este avance que está dando el fuego es agresivo, y a diferencia del incendio que pasó en la Amazonía americana como tal o en la Chiquitanía boliviana, estos no han sido provocados por mano humana, y aquí está muy clara la diferencia, tomando en cuenta que también Australia ha tomado medidas muy exhaustivas con respecto al cuidado de sus áreas forestales principalmente, y hay guardabosques que continuamente están velando por la seguridad de los propios animales. Este incendio se le salió de control por completo, ya que los focos de calor y los incendios naturales que se dieron implicándose a los vientos venidos por el Océano Índico aumentaron las llamas y su avance fue realmente catastrófico. Muchas personas dentro de Australia misma han salido al rescate, tanto de personas como de animales, y tratando de sofocar incendios. Los
Los intentos por sofocar este incendio son gigantescos, son enormes y constantemente se están pidiendo ayuda internacional para que ayuden a sofocar los mismos. Hemos visto cómo ha sido la reacción de otros países, sobre todo de parte de Asia, que han respondido a este llamado. Y queremos agradecer también a la comunidad europea que ha recibido a millones de inmigrantes de parte de Australia que escaparon de la situación, ya que no hay ni siquiera terreno ni ubicación donde estar seguros de este incendio, y sinceramente tuvieron que abandonar el subcontinente de Australia para estar a salvo. Bueno, también dentro de las preocupaciones de principales grupos proactivistas del medio ambiente y de los animales, están llegando a este país también para brindar ayuda a los animales, que muchos de ellos estaban en peligro de extinción, incluyendo a lo que son los koalas, los cuales gracias a su instinto de supervivencia, muchos se quedaban atorados y abrazaban los propios árboles y no buscaban huir del fuego. Entonces todo esto y al conocer la naturaleza de estos animales, muchas personas solidarias se han brindado en búsqueda y expediciones muy arriesgadas por completo, las cuales estaban buscando salvar a los animales o buscar vínculos o refugios, en lo que podemos también agradecer a que gran parte de estos beneficios que se han dado actualmente se los está guiando hacia el mar como tal. Entonces, para que las personas estén completamente aisladas y sin algún peligro de que el fuego pueda llegar tanto para personas como animales. La situación que está enfrentando Australia realmente es alarmante y muy preocupante, ya que el fuego está devorando y consumiendo absolutamente todo, y este era uno de los segundos bosques más que nos brindaba más oxígeno a la humanidad, más extensos del planeta. Y también en menos de 6 meses, como 2 bosques del mundo que nos servían como pulmones están siendo quemados, es realmente nos pinta un panorama muy preocupante a largo plazo, tomando en cuenta que de por sí la ONU ya tenía establecido que para el año 2030 ya iba a ser un poco más complicado la respiración de los seres humanos. Ahora, tomando en cuenta que 2 de los bosques se han incendiado en una significativa porción, nos hace preocupar aún más. Pero hay que resaltar también que los propios ciudadanos australianos se han brindado y han sabido responder ante esta situación de una forma bastante coherente y acertada comparado con lo que ha sucedido en Latinoamérica. Bueno, tenemos que reflexionar sobre esta situación, ya que el dipolo del Océano Índico, el fenómeno que incrementó el avance de las llamas en Australia, es también parte de lo que se conoce como fenómeno del Niño, y el fenómeno del Niño es consecuencia de todo el cambio climático que está atravesando nuestro planeta Tierra. Así que podemos decir sin lugar a dudas que esa situación que está viviendo el pueblo australiano es culpa del ser humano, es culpa de la raza humana por su descuido al planeta. Bueno, en la actualidad hay un éxodo masivo, evitando que todas las personas las cuales han perdido casas, viviendas y hectáreas enteras se oculten y puedan quedarse dentro de los lugares más peligrosos, ya que varias personas no quieren dejar sus tierras temiendo que van a perderlas. Sin embargo, el gobierno ha dado garantías de que se va a respetar el territorio de cada uno de ellos. Sin embargo, se nos lleva a reflexionar sobre la situación. Aquí en Bolivia también hemos vivido hectáreas de focos de calor, sin hablar tampoco de la quema del Amazonas, que ya dijo mi querido compañero Maniac, que esta fue impuesta incluso por los campesinos del lugar. Y también tenemos que decir que Bolivia ha vivido una época muy fuerte en el año 2017 con focos de calor en la ciudad de Potosí y también la ciudad de Chuquisaca, llegando incluso a provocar incendios masivos, y los cuales se trasladaron desde el departamento de Chuquisaca hasta Tarija, lo cual nos deja una huella muy fuerte, la del año pasado. Esto nos lleva a pensar cómo podemos evitar los focos de calor. Hay medidores exactos los cuales nos permiten saber hasta qué densidad un bosque puede llegar a ser devorado por las llamas o autocombustionarse. Sin embargo, recordemos que la situación en la que está viviendo nuestro planeta, con anormalidades a cada momento, tenemos que actualizarnos y ponernos un pie adelante de las estadísticas, previendo la peor situación, ya que actualmente no sabemos qué puede pasar y el ser humano no puede controlarlo. Y es importante que desde ahora en adelante se generen políticas en todos los países del mundo en los que se puede contemplar que haya focos de calor o bosques que realmente deban ser cuidados como patrimonio de la humanidad. Se den políticas en las cuales se restrinja
y se vele por la seguridad de los mismos bosques. También haya grupos que constantemente estén vigilando todas las zonas, tanto para el cuidado de la diversidad biológica que existe en estos lugares, como también en pro de velar porque no haya este tipo de focos de calor, para que sean sofocados a tiempo, porque todos estos focos de calor iniciaron de una pequeña llamarada sumamente simple y se fueron extendiendo de forma completamente agresiva, y todo esto en un punto se pudo haber detenido, y que hasta ahora no hayamos pensado como seres humanos en tomar medidas específicas para restringir este tipo de avance. Yo creo que estamos bastante mal con las prioridades que tenemos en la actualidad. Tenemos que buscar eso y promover que las personas que van a llegar a puestos políticos en cada una de nuestras sociedades vele por estos puntos, porque son realmente de suma importancia, no solamente para nosotros como en el territorio en que vivimos, sino para la humanidad en general. Bueno, ¿qué es lo que tú opinas respecto a la situación y las medidas que ha tomado el gobierno australiano para poder defender a su población y a la fauna y flora de su país? Sin embargo, si tú eres parte del pueblo australiano, te pedimos que nos puedas dar tu comentario de cómo fue para ti esta semana. Y lo más importante, te mandamos nuestros mayores deseos, nuestra confianza a este pueblo que seguramente va a superar esta prueba. Bueno, y es momento de pasar a otra noticia, y vamos a saltar desde Australia hasta el continente americano, ya que vamos a tocar un punto que ha estado realmente siendo significativo en Latinoamérica, ya que este tema no es abordado con continuidad, porque sigue representando hasta cierto punto un tabú. Vamos a hablar sobre la eutanasia y la muerte asistida, que es uno de los principales temas que actualmente se habían tocado muchas veces ya en parte de Europa, pero en América Latina sigue siendo mal visto, incluso porque es tomado como un suicidio. Bueno, tenemos que hablar acerca de la señora Ana Estrada, la cual ha levantado un nuevo movimiento popular en el Perú, el cual pide que la eutanasia fuera a ser legal y completamente eficaz para todos los pacientes que la soliciten en este país. Ella tiene 42 años y padece de polimielitis, una enfermedad rara, tratable pero incurable, que inflama todos los músculos del cuerpo y le impide movilizarse con tranquilidad. Ella va al punto en el cual la vida no es vida si tú no eliges hasta dónde puede llegar. Es decir, ella piensa que está viviendo en una especie de trance en la cual ni siquiera puede considerarse viva, ya que no puede decidir hasta qué minuto ella puede estar en ese estado. Muchas personas han criticado de que la postura que está montando ella, porque señalan que existe la posibilidad de que pueda superar esta enfermedad y que su pedido es solamente un acto de cobardía para todas aquellas personas que no pueden tolerar estos hechos o incluso estas tragedias que conllevan a varias personas alrededor del mundo. Sin embargo, la eutanasia en varios países ha sido aceptada bajo el lema de responsabilidad, no solamente con los derechos humanos, sino también responsabilidad con la comunidad, ya que el pedido de que una persona pueda tener un sagrado y dulce descanso en vez de sufrir por alguna enfermedad terminal o otra situación, en pocas palabras de estos defensores, es darles la posibilidad de decidir qué calidad de vida quieren recibir. Es realmente cuestionable cómo se está viviendo este fenómeno, porque hay, como bien lo decía el loco Alf, dos tipos de defensores, los cuales están aferrados a la existencia misma de esta persona, que dicen que las ganas y el derecho a vivir se estaría vulnerando a alguna persona a decidir llegar a este punto. Pero hay personas que defienden la decisión de la persona como un ser independiente, las que están a favor de que esta persona tome las decisiones siempre y cuando éstas no involucren o vulneren los derechos ajenos. Llegando a este punto nos damos cuenta que muchas veces las personas en la actualidad estamos guiándonos hacia tomar decisiones en pro y el beneficio individual y exclusivo de una persona, lo cual realmente podría ser tomado como válido, porque una persona que ha llegado a la situación que se encuentra la señora Ana Estrada y que decide
que ella no quiere continuar, ya que muestra que su depresión inicial empezó gracias a una traqueotomía en el año 2016, con la cual ha tenido que vivir durante tantos años, le ha llevado a la decisión en la que ella prefiere ya no estar con las personas como tal, y quiere morir como tal, y quiere ser asistida para su propia muerte, para no tener una muerte dolorosa. Entonces es un poco sensible tocar este tema, pero es necesario. Muchas personas han llegado a un punto en su vida que deciden que ya no quieren pertenecer al mundo de los vivos. Quieren simplemente darse su descanso eterno, como ellos mismos lo mencionan, y hacer una pausa en todo esto. Las principales dificultades que se presentan aquí inicialmente son los familiares más próximos, los cuales tienen la esperanza de que esta persona en algún punto se pueda recuperar, y que con el simple hecho de su compañía ya está siendo un motor emocional para estas personas. Pero hay otro tipo de personas que también se fijan por el lado individual de la persona, y ya no de su entorno específico. Esta persona, como ser humano independiente, se siente que está completamente incapacitado para hacer o decidir hacer algo por su propia voluntad. Estamos en un dilema gigantesco. La política que se ha tomado en muchos países, como lo mencionaba, lo cual es que esta persona tome la decisión de forma independiente, la cual esté altamente vinculada con todo lo que ella está decidiendo como tal, a su situación y a su cuadro clínico específicamente, lo que le permite o no tomar esta decisión. Si es una persona que tiene una vitalidad realmente grande y no tiene, digamos, ningún tipo de enfermedad crónica o incurable, esta persona no puede acceder a este derecho. Pero si, sin embargo, es una persona que tiene una enfermedad terminal o crónica, esta sí puede acceder a este derecho, ya que está dentro de sus capacidades. Si está dentro de sus capacidades mentales, en la que esta persona decide no existir, porque su existencia puede llegar a ser físicamente muy dolorosa y emocionalmente también intranquila, lo pueden decidir así. Yo creo que es necesario darnos cuenta de que esta situación cada vez está más cerca de hablarse en todos los países, ya que muchas personas con enfermedades crónicas o terminales no encuentran solución ni descanso al dolor que están padeciendo. Es necesario brindarles y que estas personas tengan el derecho de decidir sobre su propia vida. En Estados Unidos ya se había tratado el tema de que las personas con enfermedades crónicas o terminales puedan automedicarse de la manera que ellos vean convenientes, usar los remedios que ellos consideren necesarios o que van a ayudar a su enfermedad sin limitaciones legales. Y esto ha sido uno de los principales puntos para que en muchos estados de Estados Unidos llegue a legalizarse la marihuana, por ejemplo. Pero esto en pro de que estas personas tengan más oportunidades de beneficiarse de una mejor salud. Sin embargo, la eutanasia, cuando una persona cree que ya no tiene más expectativas de vida o de una mejor vida como tal, yo creo que está en todo el derecho de decidir que ya no quiere seguir existiendo. Esto es una opinión personal. Y yo creo que hay que saber entender también que las personas y los allegados, principalmente familiares, amigos, pareja incluso, pueden sentir mucho dolor y pueden estar completamente en contra de esta situación. Pero muchas veces va más allá del apego emocional que otra persona sienta, sino es ponernos de forma empática en la piel de esta persona que está padeciendo una enfermedad. Y hay que hacer un cambio un poco en la mentalidad para darnos cuenta que sería un acto más cruel que algunas personas sigan existiendo, porque su existencia realmente puede significar mucho dolor para ellos mismos, y puede ser un refugio emocional para ti saber que está vivo, pero realmente vivir con dolor muchas personas no lo toleran y muchas personas llegan al suicidio. Mientras tanto, la eutanasia programada o la muerte asistida llega a ser un remedio, incluso puede ser hasta humano o humanitario, ya que se busca que a través de la misma sientas el mínimo dolor posible. Y eso es lo que ha motivado a que muchas personas busquen la legalización del mismo, ya que no se puede optar como el suicidio, porque el suicidio por lo general tiende a tener resultados fatales, muy dolorosos, e incluso que el cuerpo llegue a estar irreconocible, y muchas personas que dentro de un intento de suicidio lleguen a sobrevivir, que es algo aún peor para estas personas. Entonces
todo este tipo de situaciones, para no tener que pasar y atravesar por las mismas, se tiene la eutanasia o la muerte asistida, en las cuales a través de una dosis letal una persona llega a sentirse cansada y simplemente cierra los ojos y deja su existencia, su corazón deja de latir y es más simplemente una muerte asistida. Por eso se considera que la muerte asistida es algo más humanitario. Y yo creo que tenemos que tomar en cuenta los límites de la legalidad del mismo. Como en otros países muchas personas han querido la legalidad de la eutanasia tal cual, firme y libre, en el caso de que cualquier persona que quiera se sienta en la necesidad de dar fin a su vida, puede hacerlo, pero hay que poner límites también en esto, ya que muchas personas posterior a una terapia en la cual se puede analizar todos los pros y contras dentro de su propia vida, cómo la siente, cómo la percibe, cómo siente su entorno, porque cada persona, recordemos, puede llegar a ser un mundo independiente. Si llegamos a analizar todos estos aspectos, más un historial médico que lo respalde, todo esto dando pie a que sí pueda ser o no pueda ser viable una eutanasia programada, sería lo más coherente, pero negarla en absoluto yo creo que es cometer un error. Bueno, tenemos que pensar también la situación que está viviendo Perú en respecto a la eutanasia, ya que desde el 2017 se está analizando la posibilidad de que esta pueda ser legalizada. Sin embargo, el Ministerio de Salud y varios congresistas en el Perú señalan que hay dos posibles caminos que evitan la legalización del mismo. Primeramente porque esto va en contra del juramento de los médicos, que defiende la vida ante todo y que las capacidades de los mismos se encuentran en la situación de que podrían dar resultado y tratamiento adecuado a aquellas personas que realmente se sienten perdidos y que no tienen solución alguna. Sin embargo, ya hemos visto en varios países que esta no siempre ha sido la realidad. Hay enfermedades que no solamente destruyen el cuerpo de una persona, destruyen su alma, destruyen incluso la psiquis y la mentalidad de las mismas, llevándolos a espacios oscuros donde sencillamente la enfermedad ha destruido toda parte de ellos, no solamente en su cuerpo, sino también en su mente y en sus sentimientos. Otro de los puntos más importantes es que en Perú no existe una buena realización de la eutanasia, ya que se ha visto varias clínicas clandestinas que dan esta especie de servicio ilegal y han provocado muchas situaciones aberrantes. Entre ellas han provocado comas perpetuos, comas incluso en los cuales varias personas han tenido que sufrir varias repercusiones a su cuerpo. Incluso varias de estas personas que solicitaron un procedimiento de eutanasia y pidieron que sus órganos fueran preservados para después ser donados. Bueno, prácticamente en esas clínicas ya no había órganos, ya que ellos los vendían, o incluso sencillamente el procedimiento no garantizaba la estabilidad de los mismos. Entonces en Perú no existe una buena legalización ni tampoco realización de la eutanasia. Bueno, y todo esto yo creo que es necesario porque hay que darnos cuenta que de alguna forma la eutanasia se está convirtiendo en un negocio ilegal, el cual se beneficia de los órganos, como bien lo mencionaba mi querido Locual, que realmente esto podría ser vulnerar mucho más los derechos de las personas. Incluso la eutanasia ha llegado a tal punto que es utilizado como una especie de mecanismo legal para varias personas. Una persona que digamos tiene muchas deudas entra al mundo bajo y recibe un procedimiento de eutanasia y ya desapareció sus deudas. Varias personas lo están utilizando para superar sus problemas económicos, o incluso el crimen organizado lo está haciendo para poder sencillamente salirse con la suya. Muchas veces dentro de la ilegalidad de la misma puede gestionarse como un mercado negro de la eutanasia, donde las personas buscan librarse o evadir responsabilidades a través de la misma, porque muchas de estas pueden ser tomadas ni siquiera como eutanasia, sino como una muerte fingida, en la que te dan un certificado de cesión en el cual supuestamente ya es muerto, y con el mismo puedes evadir todas tus responsabilidades, pero por detrás ya puede ser que hayas huido a otra ciudad o otro país donde estás queriendo reestablecer tu vida, y muchas personas se están beneficiando del mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Hay que ser muy cautelosos con cómo se tiene que guiar este tema, porque mientras más tiempo esté en la ilegalidad, más horrores pueden salir del mismo. También hay que tener en
contexto el nivel de educación e información que se da respecto a la eutanasia, ya que los congresistas afirman que este procedimiento, el movimiento que está levantando la señora Estrada, solamente realza a aquellas personas que tienen todos los mecanismos para sobrevivir, pero por alguna depresión o simplemente porque ellos quieren, pueden optar por la eutanasia, lo que no desean esa situación. Y realmente generalizar es otro punto que siempre se equivocan, principalmente las personas que tienen que tomar las decisiones en los países, ya que estas mismas no están correctamente informadas, y que si ellos no están informadas, ¿cómo queremos nosotros que den una ley apropiada para regular este tipo de normativa que se tiene que dar? Entonces, es importante, uno, informarnos respecto a la eutanasia y dejar de tomarlo como un tabú o como una especie de suicidio. Hay que tomar también sus límites necesarios para que estas personas que quieran acudir a esta no se hagan daño a sí mismas y tampoco repercuta un daño agresivo a su entorno. Entonces todo esto tiene que ser tomado en cuenta, pero no se puede seguir manteniendo en la ilegalidad, ya que esto está siendo perjudicial para todos. Bueno, vamos a cambiar de información, vamos directamente hacia Rusia, ya que en esta semana la empresa WEX, una de las más importantes en lo que refiere a intercambio de criptomonedas, ha sido acusada por un desfalco millonario. Tenemos que hablar de sus principales productores y creadores, entre ellos el señor Alexei Villarenko y también el señor Alexander Vinnik. Estas dos personas, que comparten raramente el mismo nombre, crearon la empresa WEX en el año 2018. Esas dos personas se encargaron por mucho tiempo de una página en la cual varias personas, varios invitados y clientes pueden cambiar criptomonedas por valores legales en la bolsa. Sin embargo, ellos montaron esta página sin pedir los procedimientos y barreras legales en la misma, ya que sencillamente cualquiera que quería realizar operaciones de intercambio se acercaba y las realizaba sin que le pidan información personal ni tampoco detallada respecto a en qué se están realizando estas acciones. Esto ha llevado a que muchos grupos, entre ellos piratas, grupos criminales, hayan sido los principales clientes de esta página en el año 2019. Este fue el caso del grupo de piratería más grande de Rusia, conocidos como los Fancy Birds. Los Fancy Birds se convirtieron en los clientes mayoritarios de esta página de intercambio. Al comienzo, esta empresa, WEX, tenía otro nombre, el cual lo tenían reservado para problemas legales. Este era BTX. Sin embargo, tras varias informaciones y investigaciones del gobierno ruso, destruyeron esa página. Por otro lado, los creadores crearon otra compañía, esta vez ya completamente ilegal y puesta en la red profunda, en la cual trasladaron a todos sus clientes. Desde entonces nació la empresa WEX con el nombre correspondiente. Bueno, durante los últimos años hemos visto un crecimiento y un avance significativo en la inversión en criptomonedas. Si no conoces cómo se realizan las criptomonedas, son divisas digitales en las cuales existe un código el cual puedes minarlo, y a través de ejercicios matemáticos realmente complicados puedes minar este software que está subido como tal, y mientras más vas minando, más dinero técnicamente vas recaudando. Muchas personas se han dedicado a minar simplemente a través de su inteligencia y procedimientos matemáticos, se han hecho millonarios durante el proceso. Entonces, a medida de que esta criptomoneda, que es meramente digital, es cada vez menor, y gracias a establecerse a las reglas del mercado de la oferta y la demanda, su valor ha ido aumentando durante los últimos años. Actualmente se desconoce al creador de la principal criptomoneda, que es el Bitcoin, pero esto ha dado pie a una nueva tecnología de intercambio de criptomonedas, lo cual ha generado tanto un mercado libre y un mercado negro del mismo, donde muchas personas han utilizado, como bien lo decía, y este es el caso, páginas web en las que puedes hacer transacciones monetarias realmente significativas, enmascarándolas
en monedas digitales, monedas virtuales, las cuales no tienen un filtro y ni un registro exacto de cómo ha sido su traspaso, ni de dónde su origen, ni a dónde su destino. Esto permite el completo anonimato de las mismas, lo cual muchas empresas, incluso bancos formales y reales, han empezado a invertir en las mismas, porque el crecimiento de este tipo de empresas o este tipo de criptomonedas y su valor en el mercado cada vez es más grande. Ahora, en el caso de Rusia, donde esta empresa decidió realizar toda una investigación y generar una página, un medio, un soporte donde las personas puedan invertir y realizar este tipo de intercambios, ayudó y benefició sobre todo a la web profunda, en donde generalmente se está realizando comercios ilegales, donde muchos delincuentes buscan mantener sus finanzas a salvo. Y ya que este tipo de páginas está dando este tipo de beneficios, ya que cobran un límite y una comisión por cada transacción que se realiza bajo su respaldo de este tipo de servidor, esto llega a darles gigantescos y grandes beneficios a cada una de estas empresas, tomando en cuenta que el dinero real que se está manejando con actos delincuenciales se convierten a digitales para mantenerlo en un lugar seguro, y esto es lo que principalmente vendía esto. Ahora, el principal problema que se presenta en Rusia es que a nivel internacional su calidad como país y como la seguridad que está dando a las propias empresas está tambaleando, ya que están siendo uno de los principales pilares de la piratería al mismo tiempo y de una delincuencia organizada vinculada con grupos armados. Entonces, todo esto nos hace reflexionar de que el manejo que se está dando en Rusia solamente está beneficiando a unos pocos, y muchas de estas están evadiendo la justicia como tal con grandes sobornos, porque es actualmente conocido que una red de corrupción con el señor Vladimir Putin y su partido actualmente es enorme. No solamente han desviado fondos para la construcción de incluso carreteras, edificios y monumentos, sino también ellos piden sobornos para empresas que quieren radicarse y tener una máscara que los proteja legalmente a nivel internacional. Bueno, tenemos que hablar de la empresa de web, ya que al comienzo iniciaron como BTS. Si bien ellos fueron investigados por el gobierno ruso, se puede decir que las acciones de estos dos creadores siempre fueron para llamar la atención. Y es una de las cosas que, si tú sabes que estás dentro de un negocio ilegal, no debes realizarlo. Bueno, desde un comienzo no deberías realizarlo. Las investigaciones empezaron cuando ambos organizaron un mega fiestón en Grecia, y desde entonces la personería del gobierno ruso se cargó a investigar a todos los clientes que ingresaban dentro de esta página. Se dieron de cuenta que cada vez que alguien realizaba alguna transacción dentro de la misma, no había requisitos legales ni tampoco normativas para darles los beneficios, para poder realizar esas transacciones. Sencillamente todo estaba dentro del anonimato. Podías inventarte el nombre que quisieras y aún así podías realizar las transacciones que quieras. Todo esto ha mostrado una especie de inmunidad a las personas principalmente. Entonces, la libertad que te da este tipo de especie de máscaras que te permite el internet son bastante beneficiosas para estos grupos delictivos. Ahora, el punto es, ¿cómo rayos un grupo de piratería tan grande a nivel mundial como Fancyverse se convierte en socio, prácticamente asociado de esta empresa? ¿Cómo un grupo de piratería puede tener tal relevancia en un país tan grande y importante como es Rusia? Y bueno, también hay que darnos cuenta que porque es una de sus centrales principales también está en Rusia. Entonces nos damos cuenta que la asociación y las libertades que les permite este país son significativas para que se mantengan en la misma. Porque si quieres buscar paraísos fiscales o inmunidad de otro tipo, existen también otros países, pero ¿por qué mantenerse en Rusia? Y es algo que también está dando alarmas internacionales, no solamente a la inteligencia rusa, sino a la de otros países, de qué está pasando en Rusia tras bastidores, qué es esos convenios secretos que se están realizando para que estas personas, pese a dar tan grandes indicios para realizar investigaciones, no se les realiza y no se les pone todo el peso de la ley que se debería haber puesto desde hace varios meses, y que hasta la actualidad no se haya dado un rechazo contundente y una desarticulación a estos grupos por parte del gobierno ruso.
Puede ser que no hayan argumentos suficientes, pero aún así la investigación está más que clara. ¿Por qué realmente qué está pasando con el gobierno ruso? ¿Cómo está siendo beneficiado con este tipo de grupos? Bueno, la historia acabó completamente trágica, ya que el señor Bilyunenko vendió al señor Vinnik, pidiendo amnistía en su hogar y arresto domiciliario. Esas situaciones han llevado a pensar de que esta página no va a caer, ya que hemos visto que varios negocios criminales, incluso basados en la web profunda, tienen un lapso en la cual la ley siempre los pone en orden, pero pasando un tiempo vuelven a las acciones. Y hemos visto que esta empresa estuvo en observación primeramente con el BTS y después volvió con el nombre de Wex. Así que no puede ser sorpresa para alguno de que va a volver a operar. Y eso también nos lleva a desconfiar también de la inteligencia rusa y de la misma policía dentro de este. Bueno, y también hay que reconocer que las acciones que se están realizando dentro de la web profunda para desarticular grupos es realmente casi inexistente. Es realmente complicada gestionar todo lo que actualmente está pasando dentro de esta web, porque todo el accionar de las personas, programadores e informáticos que están vinculados al mismo están altamente capacitados para cubrir sus huellas, lo que no permite realizar investigaciones completamente serias. Y como bien lo decía, lo cual nos damos cuenta que esta empresa sí va a seguir articulando pese a todas las investigaciones que se hagan, y esto se debe principalmente a las investigaciones malas que está realizando el gobierno ruso. Vamos a pensar en el peor escenario. Hemos dicho que Fancyverse, un grupo de piratería, es sus mayores inversionistas. Ellos podrían tomar cargo de la página de Wex. Y bueno, esto no sería tampoco algo que nos sorprendería demasiado, ya que hemos visto como conglomerados de personas que técnicamente tienen el poder delincuencial dentro de la web profunda son uno de los principales inversores y accionistas en estas empresas que son completamente ilegales, pero aún así tienen una regulación y un orden y una jerarquía incluso dentro de esta propia red. Y yo creo que en algún punto estaremos analizando a profundidad qué está sucediendo dentro de la red profunda, que realmente está captando tanta atención y al mismo tiempo está desligando que las interacciones normales se realicen en la web normal y todas se estén desviando a este mundo. Bueno, ¿qué es lo que opinas respecto a las maniobras y estrategias que está manejando la política rusa? ¿Y qué opinas respecto a estas páginas que están agarrando el anonimato para proteger a sus clientes, los cuales son criminales dentro de la web profunda? Vamos a cambiar de noticia y vamos con la más polémica de esta semana. Durante la última semana hemos visto que realmente ha habido una situación complicada. El señor Donald Trump ordenó primeramente un atentado directamente a uno de los principales líderes, al general iraní Qasem Soleimani, el cual se encontraba en Irán. Y dentro del propio aeropuerto se le fue el atentado que acabó con su vida. El atentado ocurrió a primeras horas de el día viernes, justamente a pocos minutos del aeropuerto de Bagdad. Tenemos que recordar quién es el señor Qasem Soleimani, ya que es uno de los líderes iraníes más importantes en los últimos 10 años. Él estuvo desde los conflictos en Siria hasta la actualidad, incluso luchando contra lo que se llamaría el Estado Islámico. Y durante todo el tiempo que hemos visto la actividad del general, ha sido muy interesante ver su evolución, principalmente porque él no solamente se ha caracterizado por ser un líder irreprochable, sino que su consigna a lo largo de los años se ha mantenido intacta, que ha sido uno de los principales puntos que las personas han valorado, tanto el pueblo iraquí e iraní, dentro de esta persona. Al mismo tiempo, ha sido uno de los principales figuras antiterrorismo que ha existido en estos mismos países. Imagínense el tan denunciado terrorismo por parte de Estados Unidos asesinó a una persona que era antiterrorismo, y esto ha generado toda la repercusión en el mundo entero, no solamente en Irán.
Bueno, tenemos que hablar acerca de su carrera militar, ya que, como dijimos, estuvo presente en los conflictos en Siria, pero no en contra de el que se encontraba en ese entonces, el presidente Bashar, pasando después con varios señores dictadores, sino que en su favor, y mandó varias tropas iraníes que apoyen al movimiento en favor del presidente. Después lo vemos en lucha contra el Estado Islámico. Recordemos que en esos años esta nueva fuerza se estaba formulando a través de varios países y que donde ellos iban causaban sencillamente golpes de Estado y mucha paranoia. Entonces él tuvo que montar una defensa en parte de Irak y Siria para poder ayudarlos a estos dos países a derrotar al Estado Islámico. Durante los conflictos que hubo con el ISIS, fue bastante complicado el panorama porque muchas personas, parte del pueblo, como se podría considerar, estaba a favor del ISIS. Entonces, esta situación en la que la defensa de Irak e Irán por parte del ISIS, que quería incorporarse en las filas del mismo y tener una unión completa del Medio Oriente, era una situación de una guerra constante e incluso una guerra civil interna, y todo esto ha causado miles y miles de muertes. Y lo más triste de la situación es que esta persona a la cual el señor Donald Trump mandó a asesinar, Qasem Soleimani, era considerado un héroe. Incluso dentro del mismo movimiento religioso político de Irán, que es manejado por una figura conocida como el Ayatollah, uno de los líderes más importantes dentro de la religión islámica, lo calificaba como el verdadero ministro de Relaciones Exteriores de Irán, a un general como ese señor Soleimani. Y también hay que ver que las declaraciones que ha dado el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei han sido importantes, porque él ha manifestado que después de este atentado, y este asesinato al general, todo esto va a repercutir que el pueblo iraní esté buscando venganza contra Estados Unidos. En sus palabras, él dijo: los criminales que han manchado sus manos con la sangre del general Soleimani y de otros mártires en el ataque del jueves por la noche deben esperar una dura venganza. Estas declaraciones han repercutido mucho a nivel internacional, porque posterior a esto el Ayatollah declaró que iban a ser 3 días de duelo nacionales, en los cuales desde el día viernes, desde la mañana, a las calles salieron miles y miles de personas, lo cual fue ampliamente televisado por diferentes redes, en los cuales estaban marchando y caminando con luto, reflejando que realmente estaban tristes por la pérdida del general. Y todo esto en pro de mostrar su descontento a nivel internacional. Bueno, vamos a empezar primeramente revelando los puntos más importantes. Primero, ¿por qué Donald Trump ordenó el atentado contra el señor Soleimani? Se agregan varias teorías, pero en sus declaraciones que él dijo, se preveía de que varios movimientos que organizaba el general iban en contra de residentes americanos dentro de Irán. Y dentro de la convulsionada agenda que vive el Medio Oriente, podemos decir que no es así. Si bien ha habido varios conflictos entre americanos y iraníes dentro del mismo territorio iraní, tenemos que decir que en esos últimos años no ha habido tal escaramuza hasta tal punto de decir que los van a ir a cazar a los residentes americanos en Irán. Y también posteriormente al atentado y la muerte del general, recién empezaron hordas a atacar la embajada de Estados Unidos en Irán. Recién empezaron el ataque constante, y gracias a este ataque constante en Irán, Estados Unidos dio una alerta a todos sus conciudadanos para que se regresen a su país de origen, ya que se encontraban en constante peligro por las acciones de su presidente. Todo esto es más que obvio y más que evidente, pero aún así, el perfil que se tenía entre Irán y Estados Unidos había estado realmente no tan tenso hasta las recientes acciones. Si bien se tenía constante presencia militar en sus alrededores, lo cual generaba una tensión adicional para todos, pero no se habían realizado hechos exhaustivos directamente relacionados
con los líderes. Si bien había habido intercambio incluso de misiles en algunos casos, pero estos eran completamente aislados, incluso se podrían considerar pruebas. Tenemos que hablar que también la relación entre Irán y el mundo ha crecido de manera muy favorable, ya que Irán es uno de los principales estandartes de la desmantelización nuclear, o por lo menos hasta el límite que han podido llegar a realizar, porque recordemos que varios países islámicos se rehusan a tal alternativa. Irán fue uno de los primeros en nombrarlo. Y es importante también que esto ha buscado la pacificación del Medio Oriente también, porque al tratar y buscar desarticular lo que era el ISIS, estaban dando un paso significativo hacia detener por completo el terrorismo, que no solamente estaba afectando a América, sino también a Europa. Hemos visto constantes ataques del ISIS a Europa, a Francia, a España, pero dentro de las consignas que se tenía en Irán era un poquito bajar la guardia y pacificar y evitar el terrorismo. Si bien tenían una consigna bastante patriótica en lo que se podría decir, estaban generando un cambio realmente significativo. No podemos negar que sí tenían sus altibajos, que en algunos puntos se podría tomar como dictadura también, pero el ayatollah como líder, más allá de político sino religioso, estaba tratando de generar un nuevo ambiente, pero las condiciones que el señor Donald Trump ha dado con los recientes actos que él mismo ha ordenado han generado que todo esto combustione aún más. Bueno, tenemos que recordar en los antecedentes entre la relación entre Irán y los Estados Unidos para ver hasta qué punto de quiebre existen estas dos. A comienzos de la gobernación del presidente Carter, él fue uno de los pocos presidentes que viajó directamente a Irán. Y las relaciones entre ambos países fueron tan fuertes que concedían la exportación de petróleo iraní hacia Estados Unidos sin ninguna normativa. Y era un mercado tan libre que llevó incluso a que Irán se concentrara principalmente en la exportación de petróleo. Sin embargo, para la revolución islámica del 59, recordemos que Irán dejó atrás a los Estados Unidos porque consideraba que estaban manipulando en la llegada y la exportación de petróleo de su país. Sin embargo, Estados Unidos no quería deshacerse del petróleo iraní, así que ayudó a un golpe de estado, los cuales arrestaron a los representantes de la revolución islámica y volvieron a poner en gobernación al monarca en aquel entonces del reino iraní, y volvió en una monarquía nuevamente. Sin embargo, con los avances sociales, Irán volvió a tomar su papel como nación y pudo elegir ya sus gobernantes. Sin embargo, esa cicatriz que existe entre un golpe de estado perpetuado por los Estados Unidos y la CIA duele demasiado. También hay que mencionar que durante los últimos años las relaciones que se habían tenido con Irán por parte de varios países habían sido bastante positivas, principalmente por lo que sería uno de los principales exportadores de la materia del petróleo para gran parte de lo que ha sido Europa, y también que estaban destinados a Estados Unidos, lo cual durante este nuevo realce de las relaciones bélicas que se pueden llegar a tener a largo plazo son significativas. Y bueno, una de las principales consecuencias posterior al deceso del general ha sido el incremento del precio del petróleo. Entonces, a partir de esto estamos viendo que las consecuencias no solamente van a ser económicas. La respuesta armamentística que está mostrando que va a tener el pueblo iraní es también significativo, tomando en cuenta que tienen relaciones y tratados con todo Medio Oriente buscando la paz. Ahora todos ellos se van a unir en pro de defender a lo que ha sucedido en Irán. Bueno, tenemos que analizar las operaciones que ha montado el presidente Donald Trump encabezados por el Pentágono. Primeramente, porque el señor Soleimani, ya que esta persona no es solamente un general del ejército iraní, sino era aquella persona que respondía directamente hacia el ayatollah. Y en la cosmovisión islámica, el ayatollah ubica una posición incluso más allá de los gobiernos y los estados. Recordemos que el Islam es tan poderosa, tan radical, que le da esta posición a los líderes religiosos y también sociales. Y también ha sido considerado uno de los principales generales
estrategas que realmente han aprovechado todo lo que sería la entonces y pasada invasión anglosajona en pro de un beneficio social dentro de Irán. Entonces, al estar tan cerca del ayatolá, era considerado también un héroe, como bien lo venía mencionando. Entonces era muy querido por todo el pueblo iraní, el cual era una figura ampliamente conocida, como cada país tiene, pero este seguía con vida y era lo que de alguna forma alentaba a muchas personas a seguir todos los procesos y todos los discursos que él mismo realizaba. Prácticamente Estados Unidos ha creado su propio mártir dentro de un conflicto que va a arraigar muchos años, ya que, como dijimos, hay una relación económica muy fuerte entre Irán y los Estados Unidos que hasta el día de hoy sigue en pie. Recordemos que los Estados Unidos actualmente está viviendo un declive total por la soberanía alimentaria, ya que, como lo habíamos dicho en este programa, la soberanía alimentaria en Estados Unidos se basa principalmente por la producción de maíz. Sin embargo, toda la producción de la misma y los efectos ambientales está ocasionando que la producción caiga cada día en los Estados Unidos, lo cual está dirigiendo su vista directamente hacia el petróleo iraní y de otras partes del mundo. Quiere aferrarse a ellos. Y yo estoy seguro que las maniobras que ha montado el presidente Donald Trump tienen que ver con petróleo, tienen que ver con el petróleo. Y bueno, también hay que ponernos en contexto. El señor Donald Trump está realizando estas acciones previo al juicio de impeachment que está por venir en su contra. Entonces, todas las reacciones y las decisiones que está tomando actualmente son decisiones que de alguna forma están tratando de desviar la atención de su posterior juicio. Y lo peor es que este juicio va a aumentar los cargos en su contra en vez de restarlos. Toda la situación que él está provocando como para distraer le están perjudicando aún más. Y en general, esta alta tensión con Irán es realmente negativo, porque de por sí ya tenía el conflicto y la guerra económica con China, en la cual él mismo se tuvo que retractar de muchas decisiones que había tomado en su momento, y estaba cerrando completamente el mercado que se gozaba en Estados Unidos y perjudicando mucho a la economía local. Posterior a esto, la independencia y la libertad alimentaria que se tenía en Estados Unidos tampoco estaba siendo por completamente viable. Ahora, enfrentarse a una situación igual de peligrosa que en los tiempos del terrorismo que existía, realmente es un acto muy estúpido el que ha realizado. Y pese a que el nivel de inteligencia y de armamento tan sofisticado que hay detrás del ataque que se ha realizado, porque fue altamente preciso, se utilizaron incluso drones militares, los que han permitido que sea realmente certero y no se falle en absoluto con el ataque al general. Pero todo esto nos muestra, uno, el poder bélico que tiene Estados Unidos, sí, pero al mismo tiempo el poder que tuvo la decisión de una sola persona, la cual obviamente no está preparada para tomar decisiones a ese nivel. Bueno, en esta semana todo el mundo ha caído en la histeria colectiva de que si estamos a puertas de una tercera guerra mundial, y bueno, personalmente, dando mi opinión respecto a ello, podría decir que estamos en algo mucho peor, ya que estamos a puertas de una guerra terrorista a nivel mundial. Recordemos que el atentado a las Torres Gemelas, o supuesto atentado realizado por el señor Osama Bin Laden, fue programado y también incentivado por un líder religioso como fue el Ayatollah, incluso llamando a Estados Unidos el Gran Satán. Desde entonces, estas palabras ayudaron al realzamiento del movimiento que estaba montando el señor Bin Laden, como es Al Qaeda. Actualmente, las células terroristas de varios grupos, entre ellos ISIS, el grupo islámico y también grupos iraníes terroristas en varios países del mundo, pueden hacer atentados en diferentes ciudades al mismo tiempo. Y esto no va a subir a un nivel bélico. ¿Por qué razón? Porque estos sencillamente desaparecen de la nada. Los instigadores pueden matarse, pueden autoinmolarse, lo cual puede provocar que la investigación siga años y años. Así que estamos a puertas, según yo, de una guerra terrorista. Y también, dejando al lado mi paranoia, estamos también a un conflicto económico fuerte respecto al petróleo del mundo. Bueno, tomando en cuenta también las relaciones exteriores que se tenían con el general y también el ayatollah, como lo ha confirmado,
el general era el que tomaba las decisiones, y actualmente hemos visto que las relaciones exteriores que tenía Irán eran bastante significativas, tomando en cuenta que tenía algunos lazos con Rusia, con Corea del Norte, con China. Todo esto es como la mecha que va a encender todo un conflicto, no solamente económico, sino realmente bélico. Y hay que estar pendientes a las decisiones y a la forma en que va a responder, porque tomemos en cuenta que Irán va a responder, en algún punto va a responder, y va a ser más temprano que tarde. Así que hay que estar pendientes de cómo se va a llevar esta situación, y esperemos que realmente se limite todo el accionar y que lo más antes posible se destituya del cargo al señor Donald Trump, porque está perjudicando a la humanidad entera con este tipo de acciones. Porque personas que no tienen absolutamente nada que ver con las decisiones que él ha tomado, con las decisiones que él representa, está afectando a todo un país. Porque en Irán se está señalando al país entero de Estados Unidos como el enemigo, no al señor Donald Trump, que sería lo justo. El señor Donald Trump es el que ha dado la orden. Si bien hay una lista de allegados los cuales han permitido que esto llegue a suceder, pero el señor Donald Trump es el que ha tomado la iniciativa y el que ha dado la orden, no todo el pueblo estadounidense. Así que hay que ir y buscar quién es el real culpable, y hay que dejarnos de esta politiquería en la cual buscamos generalizar y atacar a todo un pueblo por culpa de la decisión de un estúpido representante. Bueno, después de estas acciones podemos catalogar a Donald Trump como uno de los peores presidentes que ha tenido los Estados Unidos, superando a Bill Clinton o incluso al señor George Bush y su ley patriota. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. En serio, les agradecemos por habernos escuchado y por haber estado al tanto junto con nosotros de todas las noticias que se han vivido durante esta semana. Y realmente les invitamos a que nos dejen su opinión en la cajita de comentarios o simplemente se pasen por nuestras redes sociales. Es importante generar una discusión, un debate, ir a abrir los ojos y buscar más información sobre todas estas cosas que están pasando y generar cambios realmente desde la situación y el lugar donde nos encontramos. Bueno, yo soy el Loco Al Y yo soy Maniac, y esto fue Error de Conexión. Nos vemos A la próxima.